Expresidente, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Luis, muy buenos días, saludos a tu auditorio. ¿Qué nos dice de todas las acusaciones que están presentadas? Pues mira, tengo que reiterarte lo que ya he dicho. En mi caso, no voy a hablar por el caso de otras personas, pero en mi caso, pues no solo es absolutamente falso lo que se me imputan, sino ridículo. Pero ya analizado el contexto, Luis, la forma en que se presentaron las denuncias, la articulación de las personas que están señaladas o estamos, la manera en que se ha filtrado el video, la propia denuncia. El presidente dice que se conozca el video, y al día siguiente se conoce el video. Que se conozca la denuncia y se conoce la denuncia. Y nadie tiene la culpa y nadie sabe y nadie supo. Pues eso lo que refleja es que es toda una articulación política para concretar venganzas y resentimientos del presidente de la República. La verdad es que es un acto, en mi caso, de persecución política, porque, pues como el presidente insiste, aunque dice que no tiene agravios y que ya perdonó, él no tiene nada que perdonarme, pero sigue teniendo, pues, ese resentimiento, ese agravio desde la elección del 2006, y me está haciendo acusaciones totalmente falsas a través del señor Lozoya, porque Lozoya es eso, es un instrumento de venganza. Ha sido el hombre que recibió dinero, que está acusado internacionalmente. Por cierto, no es mi caso, la gente de Odebrecht ya señaló a quienes le dieron dinero y a quién no. Aquí en esta denuncia ni siquiera se atreven a insinuar que a mí me hayan dado un centavo, ya es ganancia, ¿no? Pero de cualquier manera tratan de hacer acusaciones pues totalmente calumniosas. ¿Por qué razón? Porque hay algo jurídico ahí. No, es una venganza política, es un caso de persecución política que hace el presidente de la República. En el caso mío, por razones estrictamente políticas y de revanchismo, lo cual me parece pues muy primitivo, Luis. Cada quien hablará y se defenderá, lo entendemos muy bien, pero fue bajo su mandato, expresidente Felipe Calderón, cuando, de acuerdo a la denuncia, se señala ahí la intervención de tanto José Antonio Meade como de Ernesto Cordero para tratar de aprobar, dicen hasta con desventajas a Pemex, etileno 21. ¿Qué dice sobre eso? Bueno, ya responderán tanto Ernesto como Meade sobre esos temas, no hablaré por ellos. Lo que sí te digo es que el proyecto etileno, como te había señalado, es un proyecto de largo aliento, que viene desde la administración del presidente Zedillo, cuando se hace una reforma muy importante para invertir o para permitir la inversión en parte del capital privado en la industria petroquímica, pues como la única manera de rescatarla, porque estaba prácticamente muerta. Entonces lo que se hace primero con el presidente Fox, perdóname, con tu auditorio, estoy en la calle, viene a salir un poco de ejercicio. No, gracias, gracias por tomar la llamada. Lo que se hace con el presidente Fox primero en el proyecto Fénix es diseñar un esquema en el cual pueda invertir la inversión privada en petroquímica. Y desde entonces se viene planteando que la solución es darle a la inversión privada la posibilidad de utilizar los productos que Pemex genera, en este caso el gas y el etano, para poder producir petroquímica, ¿no? Entonces ese proyecto, que además fue exitoso, lo que hizo fue traer a México, pues, una cifra, perdona que sea impreciso, pero cerca de 5,000 millones de dólares. Es la inversión más grande de petroquímica en toda Latinoamérica y Iberoamérica, diría yo, en décadas. Generó miles de empleos en su construcción, no sé si 15,000 o algo así. Tiene además 3,000 empleos activos directos ahora, y además fue una empresa productiva durante un tiempo. El presidente acusa que hay un descuento, etcétera, pues que se vende abajo del mercado. No es preciso eso. El precio en el cual se celebró el contrato del etano, si bien entiendo de aquellas discusiones, pues era el precio real, el precio de mercado en la zona de producción. Es decir, el gas y el etano, que entonces había un gran excedente, se quemaba en los pozos porque no se podía consumir ni vender, no había clientes, se metía al tubo de gas para venderlo como si fuera gas común y corriente. El precio del etano era el precio de la zona de producción, digamos, a boca de pozo, que es Tabasco y Campeche, Veracruz, donde está la planta, que siempre en todo el mundo el precio del etano y del gas es menor en la zona de producción que en la zona de venta, de tal manera que ahí no hay ningún misterio, ninguna novedad. Segundo, vamos a suponer que se quisiera vender ese gas o ese etano arriba del precio internacional, ¿no? ¿Quién estaría interesado en invertir 3,000 o 5,000 millones de dólares en México si se vendiera arriba del precio internacional? Si Trinidad y Tobago, Texas, Arabia Saudita, Venezuela ofrecieran el etano al precio internacional y México lo quisiera vender arriba de ese precio, pues se van a invertir a Trinidad y Tobago, Texas, Arabia Saudita. La manera en que vinieron a México es ofreciéndole un gas
muy competitivo, que además por ser una zona de producción estaba a precio de mercado. Eso era el precio de mercado. ¿Y cómo se determinó el precio de mercado? Con una subasta, en la que participaron 17 empresas. Pues si no tengo los datos, lo que sí es que confío que había un equipo muy competente que encabezaban las autoridades de Pemex, primero con Reyes Heroles y Suárez Coppel, y en energía, primero con Georgina Ketzel, luego el propio MID y luego Jordi Herrera, en fin, que manejaron ese asunto, yo creo que muy competitivamente. No conozco los detalles del contrato, pero entiendo cuál es la lógica y además sé cuál es el problema ahora, Luis. ¿Cuál es el problema ahora? Que mientras Pemex produzca gas y etano, pues es un negocio para Pemex porque tiene un cliente asegurado que le paga por encima de sus costos de producción. Sí, pero si no el gran problema es que Pemex ya no produce gas, ya no produce etano. Pemex ya no produce. ¿Y por qué no produce? Porque desde tiempos de Lozoya precisamente, y ahora en esta administración, dejaron de invertir en exploración y producción de petróleo y gas, y se vino abajo la producción. Ese es el problema. Si Pemex produjera gas y etano, tendría un gran negocio, como fue en sus primeros momentos incluso de construcción y operación de la planta. Pemex tenía utilidades de eso. Pero si Pemex deja de producir etano, entonces ya no tiene ni siquiera con qué vender la materia prima y la tiene que comprar, y entonces un negocio que era claramente ganador se vuelve perdedor. Pero no nos perdamos en los detalles técnicos, Luis. Lo que hay es un propósito de venganza política, para lo cual están utilizando a Lozoya, que además... Dice Lozoya de pronto en su declaración: recuerdo escuchar que se le entregó dinero a Carlos Treviño, como Ernesto Cordero, a través de uno de los operadores al que apodaban el Conejo, sin saber ni tener claro, dice el mismo Lozoya, a quién se referían. Ni siquiera eso lo atribuye a mi periodo de administración, Luis. Vaya, en eso, pues bien sabe el diablo a quién se le aparece. Yo saben que no recibo ni recibí nunca un centavo, señores. O sea, ¿no sabe quién es el Conejo? No, por supuesto, pero además no es mi problema ahí. La verdad no es ni en mi administración. A mí lo que me acusan es de un absurdo de llevar un contrato ilegal. El contrato es perfectamente legal y en todo caso sería una discusión hasta comercial, ¿no? Pero lo están llevando a un terreno penal para satisfacer los deseos de revancha y persecución política del señor presidente. Y están utilizando a Lozoya, que por un lado sí es un ampón, sí es alguien que él sí recibió dinero, está acusado internacionalmente, está libre, está cómodamente en su casa, pero además le tienen secuestrada o le tienen presa domiciliaria a su mamá. Pues entonces el señor ya está en un plan que le preguntan: ¿a quién acusa usted? Pues a quien usted diga, señor presidente, ¿no? Me parece que el presidente está comportando, pues contra todo lo que dice en sus discursos, pues olvídate de la caridad cristiana, está con un deseo, con un rencor, con un alma envenenada de venganza, que pues no es nada cristiano, ¿no? Pero él dice que no va a hacer nada, que ya lo perdonó a usted y que será el pueblo quien decida a través de una consulta si hay o no juicio a los expresidentes. No tiene nada que perdonarme, absolutamente, yo lo sabe. Yo gané limpiamente y lo que sí tiene, pues se le quedó, ya le pido al presidente que ya supere eso. Tuvo una derrota que nunca pudo superar, pues es un problema que yo no le puedo resolver. Pero además, yendo al otro tema, este es también altamente peligroso y autoritario, ¿no? ¿Cómo que una consulta? Insisto, si tienen pruebas contra mí, porque ni siquiera lo que viene en la denuncia de la parte que leí me hacen imputaciones directas, sino todo es a través de otros testigos de oídas, que me dijo y me contó, pues que adelante, no tiene que esperar la consulta. Pero si no tienen pruebas, si me están haciendo imputaciones falsas y sin fundamento, como es el caso, pues aunque todo mundo vote, porque eso no depende de la voluntad popular, eso es lo que está proponiendo el presidente, es la violación más clara al Estado de Derecho que tanto invoca, porque en nuestra ley, en nuestro derecho, todo se debe resolver con pruebas y con fundamento legal. Y decir que una consulta es estar prejuzgando y es estar conciencia y dictador como el fiscal, es que el pueblo ya dijo, pues eso es totalmente contra la ley. Es que el presidente se está viendo como si fuera Nerón en circo romano. Él sí quiere ser como Nerón, que a ver qué dice el pueblo y levanto mi dedito o lo bajo. Es totalmente arbitrario. No estamos en la era del siglo I o II de Cristo, estamos en el siglo XXI, y el presidente está vulnerando la legalidad, está violentando mis derechos y los de otros expresidentes, y está quebrantando la esencia misma del Estado de Derecho, que es que no se puede acusar sin pruebas, ni tampoco preorientar los criterios ni del juzgador ni de los fiscales con este tipo de cosas. También el presidente se la pasa dando instrucciones al fiscal, que los citen, que los traigan, que publiquen el video, que publiquen la denuncia, que la lea todo el mundo. Es claramente violatorio a la ley.
De hecho, hay un artículo, te comentaba el otro día, el 225, creo, del Código Penal, que es delito contra la Administración de Justicia divulgar documentos, videos o información que esté contenida en las averiguaciones o en las carpetas de investigación. Claro, el presidente se escuda el fuero que dijo que tanto iba a combatir lo tiene, pues se escuda en eso, pero la verdad es que es totalmente indebido, ilegal lo que está haciendo, violatorio al Estado de Derecho, y más que el tema técnico que no es el problema, porque eso está decidido en su momento con la información que había entonces, está bien decidido, o sea, la información que había entonces era, según entiendo, las reservas prospectivas de Pemex que permitían eso, pero como se deja de invertir, se complican las cosas. Pero ese no es el tema es en mi caso, es una persecución política. ¿Lo va a demandar? ¿Perdón? Lo va a demandar, porque ya Anaya va a demandar, Lourdes Mendoza va a demandar, por ahí otros actores han levantado la mano. ¿Usted va a demandar? Ya veremos. Lo que pasa es que el presidente quiere que todos nos metamos a esta obrita de teatro. Okay. Él quiere que no hablemos de lo que está pasando, que la economía está teniendo la peor caída de la historia, que hay 11 millones de mexicanos que perdieron su empleo en los últimos 2 meses, que se siguen muriendo probablemente 1,800 mexicanos diarios o más de COVID, aunque nos reporten 700, 800, que México es el peor país del mundo en desarrollo que ha manejado esta crisis junto a Brasil, y quieren que estemos hablando de ese sainete que está inventado desde la Presidencia de la República. No digo que todo sea falso, Lozoya sí recibió dinero, ese video, que se defiendan, que aleguen lo que su derecho corresponda a todos, pero en mi caso, Luis, y quizá en el de otros expresidentes, es realmente un armado político. Fíjate un poco, cuando yo tuve el placer de hablar contigo la semana pasada, Lozoya no me había hecho imputaciones a mí. Algo había pero en el informe que dio el Procurador de la Opinión Pública, si tú revisas, ni siquiera me mencionas. Al día siguiente el presidente sí me menciona como si me hubieran acusado a mí y a otros expresidentes, ¿no? Y resulta que esta denuncia de Lozoya que está circulando es posterior a la rueda de prensa del presidente. Es decir, van armando el caso conforme a la narrativa y las ocurrencias de López Obrador. Me parece una injusticia manifiesta, me parece un abuso de poder increíble. Insisto, el presidente quiere ser el Nerón con su circo romano preguntando acerca de la vida y la muerte de sus víctimas. Definitivamente no se vale, es inaceptable, y yo creo que no debemos prestarnos ese juego. Esto es lo que está en el fondo. Expresidente Felipe Calderón, le aprecio mucho la comunicación esta mañana y bueno, pues estamos en comunicación si nos da oportunidad. Gracias, buenos días. Muy buenos días.